Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Nos da un enorme gusto recibir hoy a un invitado singular, especial en La Silla Roja, un hombre con una historia en la trayectoria política en México, controversial, que hoy nos concede esta charla, este espacio, y a quien le agradecemos profundamente la confianza y la disposición, el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, a quien le agradezco profundamente su presencia esta noche. Gracias. Muchas gracias, Leonardo, y gracias, María, gracias, don Enrique, y gracias a su auditorio. Gracias por estar a todos con nosotros. ustedes. Muchas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. Y le doy la bienvenida con enorme regocijo también, con gusto, con placer, a colega, amiga, profesional de la información, María Scherer. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias, bienvenida. Ingeniero, recibimos un libro, un testimonio de su trabajo, una propuesta de Raúl Salinas de Gortari, Empoderamiento Ciudadano a través de la tecnología, un trabajo donde hace usted, lo mostramos a cámaras en un momento más, un trabajo donde hace usted un análisis, una reflexión de la política social en México durante las últimas décadas, de los programas sociales, su efectividad, su asertividad, cómo se reparte y se distribuye el dinero y si esto genera y activa desarrollo económico. Y después hace usted una reflexión sobre el crecimiento y el impacto de la tecnología en las jóvenes generaciones y cómo el uso de la tecnología podría contribuir a una mejor distribución. ¿Lo entendí bien? ¿Esa es más o menos la propuesta? Creo que lo entiende mejor que yo incluso, don Leonardo. Muchas gracias. Bueno, debo puntualizar que el libro y los comentarios, las reflexiones los hago desde la academia. Yo he realizado un largo trabajo de análisis y de reflexión desde los años 70. Se hizo un estudio por el Colegio de México, dirigido por don Víctor Urquidi, que en ese momento era el presidente, don Rodolfo Stavenhagen, un sociólogo y antropólogo extraordinario. Participó mi padre como economista y yo participé en este trabajo de entender el impacto de la tecnología y de la combinación de mano de obra y capital en el desarrollo, no de México en su conjunto, sino de la región o el sitio o el grupo social donde la tecnología es aplicada. Y lo que nos encontramos es que si la tecnología está cada vez más cerca de la gente la puede hacer suya y cambiar su realidad. Si nosotros solamente trasplantamos tecnología a una nueva realidad que le es ajena, pues puede ser que se beneficien unos cuantos, pero muchos quedarán fuera. Lo que planteamos en este trabajo es que estamos en una situación inédita. Por primera vez hay una transformación tecnológica que cada día está más al alcance de la gente, que es la tecnología digital y los instrumentos móviles, nuestros celulares, por ejemplo. Esto se ha permeado con costos cada día más accesibles y con una cualidad especial. La sociedad tiene una actitud activa frente a este impacto tecnológico, toma fotos, las envía, baja aplicaciones. Continuamente, lo está haciendo continuamente, todo el tiempo. A diferencia de lo que hacía frente a la televisión, que era apagarla y prenderla, y su realidad no cambiaba. Vivimos en una sociedad polarizada, dividida, inequitativa e ineficiente. Tenemos que buscar todos los instrumentos para regularizar esto, decía don Enrique recientemente. 52, 53, quizás 55% de la población económicamente activa vive en la informalidad. Si tenemos 55 millones de mexicanos que participan en la economía, solamente 20 millones pagan impuestos, 25 no. Números gruesos, don Enrique. Eso no permite ni crear buenos ciudadanos, ni ciudadanos que tengan la posibilidad de exigirle al gobierno buenos resultados. Estamos enojados, pero no podemos exigir porque no participamos como ciudadanos.
Entonces lo que platicamos y proponemos es que pudiéramos hacer cambios en la conducta de los ciudadanos de tal suerte que puedan participar en la economía formal a través de la tecnología, rápidamente incorporarse y a la vez utilizar la enorme cantidad de recursos que se utilizan todos los años en una serie de programas llamados sociales. Yo pude detectar más de 150 programas que finalmente no cambian la realidad. Cada año se dedica 1 millón de millones, 1 billón en español, no en inglés, en español, 1 billón de pesos a 150 programas sociales que teóricamente tienen por objetivo disminuir la pobreza y disminuir también la desigualdad. ¿Y funcionan, ingeniero? No funcionan. Podemos ver la realidad, la pobreza no disminuye. Tenemos más de 50 millones de mexicanos. Entonces, perdón, usted decía que, precisamente hablando de desigualdad, ¿no? Es algo que tenemos que combatir prioritariamente porque, en efecto, polariza. La tecnología, ¿no se corre el riesgo con la tecnología de que la desigualdad y esas diferencias se profundicen todavía más? Si, como usted decía, hay que aplicar la tecnología en relación con el lugar, con la realidad específica. ¿Cómo se hace eso en un país con tan profundas desigualdades? Efectivamente, los procesos tecnológicos tienden a aumentar la productividad en el espacio donde se genera y eso provoca que otros espacios queden fuera del beneficio y eso ha venido provocando también desigualdad. Pero en el caso de la tecnología digital y de estos instrumentos han permeado a tal nivel en la sociedad que pudiéramos aprovechar que ya la sociedad los está utilizando para hacerles llegar los recursos que hoy se utilizan y se distribuyen a través de enormes aparatos burocráticos, hacérselos llegar directamente. Hoy en día usted en una aplicación móvil puede tener una cuenta bancaria. Vamos a hacerle llegar a cada quien todos los subsidios en lo individual a su cuenta móvil que él pueda. Es decir, directo al ciudadano. Directo al ciudadano, con una condición, que se incorpore a la legalidad. Que pague impuestos. Que pague impuestos y que eso le dé derecho a conocer el destino de sus impuestos. ¿Pero qué corregimos ahí? Los que están en medio, los partidos, los presidentes municipales, los gobernadores, todo este aparato estatal de niveles y de poder político que entrega y distribuye esos programas sociales. ¿Eso es lo que usted pretendería eliminar? Yo pienso que todos esos aparatos, de acuerdo al análisis que hemos hecho, no cumplen el objetivo de disminuir la pobreza y reducir la desigualdad. Entonces tenemos que dar un salto. Hay un principio que algunos le adjudican a otros filósofos, de que es absurdo seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Una sociedad con una gran cantidad de pobres y una desigualdad creciente. Con ese planteamiento lo van a acusar de subversivo. ¿Por qué? Por ejemplo, algo muy claro, la educación pública. Hay quien ha planteado que debiera asignarse directamente al usuario de la educación pública el famoso voucher, que ahora ya no sería vía un papelito, sino vía electrónica, para que el ciudadano, el padre de familia en este caso, asignara ese recurso público a la escuela que mejor conviniera a sus hijos. Y esto, si lo extrapolamos a todos los otros beneficios sociales, programas sociales, pues estamos hablando de que no sé si 1 millón de burócratas dejarían de tener razón de existir porque desaparecería todo este sistema de intermediación de los recursos. Y claro, el incentivo para que esto ocurra sería, está bien, pero siempre y cuando te des de alta en el SAT, siempre y cuando pagues impuestos. Y allí también, del otro lado, pues se va a generar toda la gente que está en la informalidad y que vive hoy de no pagar impuestos, de hacer uso del servicio público
que es financiado por quien sí paga impuestos, también pues perdería el privilegio que hoy tiene de hacer uso de ese servicio público sin pagar. Entonces, digo que es subversivo porque los informales lo van a querer crucificar y todo el aparato burocrático igualmente. Bueno, no se trata de mí, se trata del país. Pero usted no está en campaña, ingeniero, según entiendo, ¿verdad? No trata de ganar votos a algunos. No, yo vengo de la academia a presentar un libro con la reflexión académica. Tengo 70 años, ya tuve suficiente, ahora estoy en la reflexión. Luego hablamos del suficiente, pero a ver, me parece, ¿hay algún modelo en el mundo que, como plantea Enrique, haya eliminado esas capas intermedias y dirija los apoyos directamente a la ciudadanía sin que pase por oficinas, etcétera? ¿Hay ejemplos en el mundo que nos puedan servir? Hay una tendencia a ir hacia lo que se llama la gobernanza cibernética, de que realmente cada día el usuario, y nosotros lo vivimos también, si usted paga sus impuestos, cada día lo va haciendo de manera digital, ya no va usted a las ventanillas. No, ya no. Sí hay una tendencia. Y claro, el problema que estamos viendo en las economías desarrolladas es que hay un desempleo por el cambio tecnológico. Es real. Sí va a haber gente que tenga que reinsertarse en la actividad económica de otra manera. Pero debemos quedarnos como estamos y no plantearnos unos cambios de fondo. A mí me parece muy interesante porque en esta misma foro hemos discutido muchas veces. Parece que estamos condenados a la pobreza, es decir, llevamos décadas luchando contra la pobreza y muy por el contrario, en vez de reducirla, neutralizarla o eliminarla, cada vez tenemos más pobreza y tenemos un país más desigual, lo que nos llevaría a la conclusión que usted llega en el libro, es decir, pues la estrategia y la distribución y la construcción de esta cantidad de programas sociales no ha reducido ese problema. Hemos extrapolado una estrategia que fue relativamente eficaz y relativamente exitosa durante el siglo XX. Pero hay estrategias que se plantearon cuando éramos 25 o 30 millones de habitantes, como la de educación, don Enrique. A principios del siglo XX no había escuelas. La educación se impartía en las iglesias o en las casas con algún profesor. Y los gobiernos de la República, los gobiernos mexicanos, nosotros construimos de 1925 con el impulso de Vasconcelos en adelante 150,000 escuelas en unos cuantas décadas y construimos 500,000 de profesores en una cruzada emocionante de la sociedad comprometida. Bueno, esa estrategia funcionó en aquellos momentos relativamente bien. La fuimos extrapolando y haciendo llegar a niveles donde ya no fue eficiente. Somos 130 millones de mexicanos. Tenemos que cambiar y la tecnología nos permite esos cambios. Pero la sociedad ya adoptó la tecnología, eso es lo interesante. No estamos pensando traer algo de fuera para decirle a los mexicanos. No, los mexicanos ya utilizan el teléfono digital todos los días. Claro. Pero falta la parte difícil, ¿no? ¿Cómo motiva, por ejemplo, a estos millones de informales a pasar a la economía regular? ¿Qué motivación, qué se le ocurre a usted? Bueno, lo que planteamos es que tenemos una masa de recursos enormes que no es eficiente, que son los famosos programas sociales y todos los subsidios. Utilicemos esa masa para decirle, si tú te inscribes a la formalidad, primero, puedo saber exactamente el nivel de ingreso que tienes hoy en día. Y de una manera muy fácil, fíjese, María. Usted me da le voy a pedir 3 cosas para yo saber su nivel de ingreso. En el momento que quiero que se inscriba a la formalidad. A ver, doña María Scherer, deme su INE, su identificación oficial. Allá vi en qué colonia vive, prácticamente en qué calle. Eso ya me ubica más o menos quién es. Deme su recibo de luz. ¿Usted sabe cuál es el promedio del monto del recibo de luz que pagan 25 millones de hogares? 160 pesos al bimestre. Eso me dice inmediatamente quién es usted. Pero además le voy a decir, déjeme ver el contrato de su celular.
Ah, ya con eso. Si usted es de prepago, si usted es de prepago y gasta 60 o 70 pesos al mes, yo inmediatamente voy a saber un margen de ingreso y usted merece que el subsidio le llegue directamente. Es más, podríamos dar un estímulo. Si usted se incorpora a la legalidad, le devolvemos inmediatamente el IVA directamente, pero todos vamos a pagar el IVA de todos los productos, porque estas deformidades que hemos creado, unos sí y otros no, y sí, en unos artículos y en otros. O en unos artículos de consumo generalizado como alimentos y medicinas, no pagar el IVA es hoy en día absolutamente ineficiente. Oiga, ingeniero, tenemos que hacer una pausa, pero me parece muy interesante. ¿Ya alguna autoridad en Hacienda o en el SAT o en Sedesol conocen el resultado de esta investigación y de este trabajo? No lo sé, por eso acudí a este programa. Hizo bien, hizo bien. Vino al lugar correcto y a la dirección correcta. Esto es La Silla Roja. Estamos en esta charla con el ingeniero Raúl Salinas de Gortari. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. Interesantes. Estamos de regreso con el ingeniero Raúl Salinas de Gortari. Gracias, ingeniero. Interesante propuesta, provocadora, reveladora. No sé si llamarla insurgente, pero... Eso dijo don Enrique. Yo creo subversiva. Que el Estado moderno, el Estado del siglo XXI, que está hoy sometido a tantas críticas, cuestionamientos, señalamientos sobre su eficiencia, esta crisis terrible que vemos en la Unión Europea sobre un Estado social, protector, a lo mejor enfrentará la crisis de modernizarse y pasar a esquemas mucho más eficientes y cercanos a la ciudadanía. Vamos a ver qué debate provoca este trabajo. Pero ¿le parece bien que hablemos ahora del país y que hablemos del presente y del pasado y de todo esto? Lo que ustedes digan, con mucho gusto. Pero nada más déjenme precisar. Yo trabajé unos años con el arquitecto Ramírez Vázquez, les decía yo, don Pedro Ramírez Vázquez. Y don Pedro, que tenía una formación verdaderamente de la ilustración o renacentista, es decir, una visión universal, nos enseñó a ver las acciones del Estado, las obras públicas, como conductoras del camino del país. Decía don Pedro Ramírez Vázquez, los mexicanos estamos acostumbrados a decir, ahí se va. Lo importante es que utilicemos nuestros recursos para decir, por aquí se va. Nosotros podemos utilizar los recursos que hoy ya tiene el país para hacer que la sociedad participe. Los estados solos no están dando respuesta, no pueden solos. Necesitamos incorporar cada vez más a la sociedad, a los ciudadanos, en la responsabilidad de ser ciudadano, de pagar sus impuestos, y en la oportunidad de exigir resultados de manera directa a los gobiernos. Cada vez tiene que haber una mayor comunicación. Los dispositivos celulares, nos ayudan ahí. Nos lo permiten, sin duda nos lo permiten. Que ya está ocurriendo, de hecho, por ejemplo, en materia de seguridad pública, lo que no se podía hacer en el pasado, que era el ciudadano se está convirtiendo en un vigilante generalizado y los delitos se están grabando en muchas ocasiones a través de estos dispositivos y se están denunciando. Es extender, con todo el riesgo que implica, porque es tocar muchos intereses construidos a lo largo de décadas. Es donde yo soy un poco escéptico, me parece muy buena la idea, muy provocadora, pero soy un poco escéptico de que realmente vaya a aterrizarse justamente por el tamaño de los intereses que tendrían que afectarse para generar esta interacción directa entre el ciudadano y el Estado. No, tiene usted toda la razón, esa es parte de la vida de una sociedad. Todo lo que se mueve va tocando las cosas establecidas. Y en general al ser humano nos gusta poco el cambio, somos un poco reactivos al cambio en general. Y las estructuras organizadas pues, que tienen sus intereses con razón. Pero lo cierto es que también la transformación ha sido permanente en la sociedad. El México del siglo XIX, el del siglo XX, fue de transformaciones permanentes. Nuestro país es verdaderamente muy atractivo porque
hemos logrado unas odiseas enormes. En el siglo XX se dieron respuestas a un crecimiento de la población exponencial. Cuando yo nací éramos 35 millones, ahora somos casi 135. Sí, somos 100 millones más casi. En mi vida. Y mal, regular o bien, se les dio respuesta a la luz. Creo que el 98% de los hogares mexicanos tienen luz. Mal, tenemos más o menos transporte, tenemos más o menos calles, tenemos más o menos servicios. Todo deficiente porque pudiéramos haberlo hecho mejor. Pero México ha hecho un gran esfuerzo que debemos reconocérnoslo a nosotros, ustedes, a nuestro público, a la sociedad. ¿Usted sigue siendo priista, ingeniero? Yo no milito hace mucho tiempo en ningún partido, razones obvias, pero sigo siendo mexicano y eso es lo que me importa. Y además soy abuelo de 6 nietos y eso es lo que más me importa, y mis hijos que adoro, y es por ellos y para ellos. Ingeniero, usted fue acusado de enriquecimiento ilícito. Hay, lamento decirlo, ¿no?, centenas, si no es que más, de políticos enriqueciéndose ilícitamente. Ahora, ¿qué opina usted qué opina de los Duartes? ¿Qué opina de los Moreira? En primer lugar, opino que todo el que haya tenido una función pública o acceso al manejo de algún recurso público, como fue mi caso, estamos obligados a ser llamados a rendir cuentas de una manera administrativa o de una manera legal, según las circunstancias. Entonces, si la sociedad en su momento consideró que yo debía ser llamado a rendir cuentas, yo estaba obligado a rendir cuentas. Y empeñé 20 años, María, en hacerlo. Durante 20 años me estuve enfrentando a todos los cuestionamientos que la sociedad tenía todo el derecho de hacer. Y puntualmente fui dando respuesta a cada uno de esos cuestionamientos. Respuestas formales, numéricas, contables, no respuestas emocionales, porque el enojo de la sociedad nunca va a quedar satisfecho con una pulcra contabilidad, por buena que sea. Entonces yo sí empeñé 20 años de mi vida en legítimamente responder a todos los cuestionamientos que se me hicieron en todos los años, y creo que todos estamos obligados a hacerlo. Personalmente, administrativamente, legalmente, públicamente. Estamos siempre obligados. ¿Ese capítulo en su vida concluyó, ingeniero? ¿Ha dado usted respuesta cabal a todos esos señalamientos? Cabal, le repito, en el ámbito que yo podía hacer lo que correspondía, que era mostrar las cosas administrativas, contables, etcétera. Lo emocional es muy difícil, Leonardo, le repito. Si una gente se sintió agraviada, ofendida, me apena mucho y yo quisiera corresponder a ese sentimiento. La única manera en que creo que puedo de alguna manera corresponder es seguir trabajando desde la academia, desde este tipo de aportaciones con mi país. ¿Ese enojo subsiste? ¿Percibe usted que todavía hay, a más de 20 y tantos años de aquellos hechos de los 90, de su Yo creo que lo encarcelamiento? que María nos dice es la respuesta. Siguen habiendo una serie de sucesos que irritan a la sociedad. La sociedad tiene razón y eso lo tenemos que remediar. Y yo creo que cada vez que hagamos que la sociedad se empodere más, que el ciudadano pueda participar más, iremos acotando esos espacios en que tanto agravian a la sociedad. Pero más allá de la sociedad, ingeniero, existe el sistema de justicia. Usted se tardó 10 años en obtener una declaratoria de inocencia, 10 años que la pasó muy mal porque estuvo en la cárcel y estuvo peleando desde la cárcel. Y apenas 10 años después de que lo inculparon, consiguió una declaratoria de inocencia. Sin embargo, seguramente lo percibe, la sociedad lo sigue considerando culpable. Es decir, entonces me parece que hay que tener cuidado porque el ciudadano puede tener una opinión y formarse una imagen, pero se necesita un sistema de justicia que funcione.
Y su caso es un ejemplo. Si efectivamente logró convencer a los tribunales de que era usted inocente, realmente es una injusticia para usted o para cualquiera que hubiera atravesado esta circunstancia, pasarse 10 años en ese caso, en lugar de que en unos cuantos meses se procesaran, se dirimieran las pruebas y que no hubiese persecución política, que no hubiera un prejuicio para culpar con anticipación. ¿Cuál es la imagen que tiene del sistema de justicia habiéndolo padecido como lo padeció usted? Voy a hacer una reflexión, pero también en algo que dijo usted al pasar, dice la sociedad. Déjeme ir primero por esa parte y luego termino con lo de justicia. Hablar por la sociedad o concluir lo que dice la sociedad a veces es un poco extrapolar las cosas. Yo tuve una experiencia sui generis, pero muy reveladora. Estando todavía en la cárcel, escuchaba yo un programa de radio donde pasaban música que pedía la gente y me gustaba mucho. Y en una ocasión una gente dijo, yo quiero que me toquen tan cosa, que le gustaba mucho a mi maestra Margarita de Gortari, la mamá de Carlos y Raúl, que fue mi maestra. Bueno, eso me emocionó mucho. Después pude comunicarme con la estación de radio y tratar de pedir el nombre de esa radio escucha que había mencionado que había sido alumno de mi mamá. Me dijeron, oiga, fíjese que nosotros siempre anotamos lo que dice la gente cuando pide. ¿Le interesaría a usted conocer lo que opinó la gente? Porque me dijeron, después de que llamaron de su mamá y que supieron, se incrementó el número de llamadas. Ah, qué interesante. Y entonces, en un programa que normalmente había 500 o 600 llamadas durante el periodo de 5 de la mañana a 11 de la mañana, en esa ocasión había llegado 800 llamadas. Le dije, mándeme las boletas, me interesa mucho. Le digo que estaba yo todavía en la cárcel con toda esta opinión que usted dice. Para mi sorpresa, don Enrique, para mi sorpresa, tengo las boletas. Prácticamente 50% era muy negativa y 50% defendían. Entonces, decir toda la sociedad ya lo condenó o no, es un poco... quizás sobredimensionar, claro, sí, o generalizar. Pero sí es importante de todas maneras no perder de vista que la sociedad tiene razón en estar irritada. Déjeme ahora comentar del sistema de justicia. Dicen, justicia que no es expedita e inmediata no es justicia. Tenemos un deficiente sistema de justicia. Se ha venido cambiando, ahora vamos a llegar a este sistema oral y además cambió mucho, si ustedes recordarán, se dice que se cambió del sistema inquisitorio al sistema acusatorio. ¿Qué quería decir inquisitorio? Básicamente que uno tenía que probar su inocencia. No el que lo acusaba tenía que probar la acusación. Y eso creaba todo este sistema tan intrincado de tener que probar todo lo que se le ocurriera a todo mundo, que no había existido. Además hay un principio que es casi imposible probar lo negativo. Yo no estuve, yo no fui, ¿sí? Probar hechos, yo no dije, yo no hice. Probar hechos negativos es una tarea titánica y eso obligaba a esos procesos tan desgastantes, no solamente para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis seres queridos, para mis amigos y finalmente para las propias instituciones, don Enrique. Esos procesos tan largos que simbran y que importan a la sociedad no satisfacen a la sociedad y desgastan a las instituciones. Si mi familia y yo sufrimos un enorme desgaste emocional, personal y de nuestros años de vida, la sociedad también sufrió, las instituciones también sufrieron. No debemos estar satisfechos con esos procesos, ni quedarnos con señalar que es una injusticia. El desgaste de nuestras instituciones nos daña a nosotros. Debemos de proteger a nuestras instituciones de justicia. Son malas, pero son las que tenemos. Las debemos de mejorar.
pero destruirlas sería gravísimo. No funciona. Gravísimo. María. Gravísimo. Fíjese, el otro día, lo recordé por lo que usted decía, platicando con el senador Bartlett, me contaba que fue a desayunar o fue a comer con su familia y saliendo de ahí tomó un taxi. Y en cuanto se subió al taxi, el conductor le dijo, usted es de la caída del sistema. No, pues sí, soy yo, ¿no? Entonces, él decía, no importa lo que yo haga, no importa que me haya cambiado de partido, no, lo que yo haga de aquí para el Real, El sello va a quedar ahí. no me va a quitar que fui el de la caída del sistema, ¿no? Usted estuvo en la cárcel, entonces yo quisiera saber un poco cómo se rehabilita, cómo vuelve a tener la vida alguien que usted tiene después de estar 10 años en la cárcel y cómo deja uno. Usted tiene razón en lo del enojo de la sociedad, ¿no? Y los Duartes y los Moreiras y esta gente no le ayuda nada a alguien como usted. Pero usted dejó de ser el hermano incómodo en su fuero interno. Porque fuera, yo lamento decirlo, pero yo creo que eso no se logra. Eso fue culpa de su papá, que don Julio. Hablando de familia. Hablando de familias. Un día me preguntaron que qué opinaba yo de que me había puesto, y siempre dije una expresión periodística atinadísima de don Julio que en una sola frase logró. Resumió. Pero además creó un estereotipo, don Julio. Bueno, está vigente hoy todavía. No, está vigente, bueno. Y el obispo incómodo, y el fulano incómodo, y el tema, fue una genialidad. Hay un cuñado incómodo también, hay muchos. Periodística de don Julio. Pero hay una cosa importante. Hay varios niveles. Mucho de este juicio también es contra el personaje que crearon las circunstancias y el revuelo mediático y todo el impulso que se daba desde la propia acusación. Esa es parte del personaje, pero no era necesariamente yo. Yo físicamente estaba en la cárcel, pero mi corazón nunca estuvo, ni mi mente, porque yo sabía lo que era verdad. Y yo sabía que iba a salir de esa situación porque yo sabía lo que podía mostrar. Pero además porque contaba con el amor de mis seres queridos. Y cuando uno cuenta con el amor incondicional de sus hijos, de sus seres más cercanos, de sus amigos y eso, uno no está ahí. Y entonces mi corazón nunca estuvo en la cárcel. Eso no hay necesidad de rehabilitarlo, ese sigue viviendo. Enfrentando adversidades, todo mundo enfrenta en su momento alguna adversidad de un tipo o de otro. Y debemos ser capaces, y como seres humanos siempre somos capaces para salir adelante. Lo que nos dice, ingeniero, es que la reclusión no lo quebró internamente, no lo quebró emocionalmente. Duele, lloré muchas veces, mucho, mis hijos, y lloramos juntos, porque duele mucho. Pero nosotros teníamos una verdad que defender y teníamos además la obligación de aclarar. Somos una familia que no somos recién llegados. Mi bisabuelo fue juez, mi abuelo fue abogado y periodista, el padre de mi papá. Mis otros abuelos militares por el lado de los de Gortari, ingenieros militares. Mi padre prácticamente en 4 gabinetes participó con el presidente Ruiz Cortines, con el presidente López Mateos, con el presidente López Portillo, no, con Díaz Ordaz y con Echeverría no participó, con el presidente don José López Portillo lo invitó a estar al frente de una institución, usted la recordaron, Enrique Limse, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y en el periodo de licenciado Lamadrid fue senador de la República. Nosotros no somos recién llegados, ni nuestro compromiso es un momento con nuestro país. A nosotros se nos enseñó, mi madre maestra, nosotros nos paramos por el himno nacional y estamos educados a amar este país. No somos recién llegados y vamos a sufrir y a luchar y a creer junto con este país siempre. Vamos a hacer una pausa y aprovecho el momento para enviar a mensajes y regresamos enseguida en esta charla con el ingeniero Raúl Salinas de Gortari. Volvemos.
en la recta final. Gracias, don Raúl. Hay tantas cosas y tantos temas que quisiera abordar. Si quieren, inicien ustedes con los pendientes que tengamos. No sé si seguir en pasado o volver al presente o regresar en este tema del México de hoy, ingeniero. Este México con un gobierno con bajísimos índices de aprobación, con señalamientos insistentes de corrupción, con gobernadores encarcelados o perseguidos por la justicia. Con esta perspectiva de los 70 años a los que usted se refería, de haber visto, vivido y sufrido en tantos escenarios distintos, ¿qué balance hace hoy de este México, de este PRI que la historia le dio la oportunidad de regresar al poder y que el año entrante estaremos haciendo un balance definitivo de esta administración, pero hay mucha gente que piensa que desaprovechó esta oportunidad histórica de hacer un gobierno ejemplar, eficiente, pertinente, que impulsara el desarrollo y que hoy está sujeto a 1001 cuestionamientos? ¿Qué balance hace usted con los 70 años de experiencia, con la visión del servicio público, con la cercanía de saber los programas sociales? ¿Qué piensa de lo que vivimos hoy? Decía don Alfonso Reyes que el pasado inmediato es el tiempo más difícil de juzgar. Está tan cerca que todavía no tenemos una visión, una perspectiva que nos permita dar. Por otra parte, está tan actual que se utiliza para justificar intereses del momento. Entonces, muchos de los juicios están. Pero yo le voy a decir, todo nuestro sistema político, en esos 70 años que me ha tocado de vida, ha tenido la capacidad de renovarse con muchas dificultades, con mucho esfuerzo por parte de la sociedad. Pero tenemos, pues sí, 70 años o más renovándonos y creando reformas y actualizando. Mire, les voy a dar un dato que a veces se nos escapa. México es de los muy pocos países, pero contadísimos países, que durante los últimos 100 años, estamos celebrando el centenario de la Constitución de 17. Sí. Con todos los defectos que ustedes quieran, pero ha celebrado el cambio de poderes en los 3 niveles de gobierno y en los 3 órdenes, regular y religiosamente. Díganme otro país que los últimos 100 años haya cambiado en tiempo y forma a su presidente de la República regularmente. Van a ver qué poquitos son. Seguramente Estados Unidos, ninguno de Europa, creo. De Asia, de África, muy pocos, quizá Costa Rica, no lo sé, Estados Unidos desde luego. Pero tenemos una historia de la cual debemos estar muy críticamente orgullosos, diría yo. ¿Está usted optimista, ingeniero, Desde luego, viendo esa perspectiva hacia atrás? Hay quien ve para adelante riesgos como nunca se habían visto en México, no solamente por el contexto geopolítico, sino por algo de lo que hemos hablado, el cansancio, el hartazgo y la actitud mucho más activa del ciudadano. Y esto en otros países ha generado el riesgo del populismo o el triunfo del populismo. Y hay quien ve esto como un riesgo en México. Y tiene nombre y apellido, Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted lo ve el populismo como un riesgo real en el corto plazo? Volvemos a las generalidades, don Enrique. Habría que ver en los hechos qué significaría en México. El propio Obama dijo, ¿no? Oye, yo soy un populista, ¿por qué me dejan fuera? Entonces hay que... entiendo el debate, yo no me meto al debate, entiendo por qué se usan las generalidades, me interesa más las propuestas concretas de cambio. Claro que estoy optimista porque sé que los mexicanos vamos a lograr construir los cambios necesarios y a ir acotando nuestros defectos, que los tenemos a la vista. Entonces sí, soy un optimista irredento. A pesar de todo.
Sobre todo por todo. Oiga, y a pesar de la corrupción, ahí es donde yo no me cabe el optimismo, hablando de corrupción. ¿No? Hablábamos de estos personajes, porque esos no tienen la menor intención de someterse al escrutinio público ni de rendir cuentas, ¿eh? Pero la sociedad está mostrando la fuerza suficiente para irnos acorralando a todos a rendir cuentas. ¡Qué bueno! La sociedad, los policías no alcanzan para vigilar a los policías. Necesitamos que sea la sociedad que participe, la sociedad que esté más vigilante y más comprometida y con una actitud más ciudadana. ¿Cómo es posible que en Holanda estén vaciando las cárceles? Bueno, que ya se les hayan vaciado y las estén rentando. Tienen una sociedad muy participativa. Pero participar no es poner un tuit o pintar una barra. Hablando de tecnología. Hablando de tecnología, no. Participar es, a mi juicio, tener la capacidad de organizarme para actuar de tal suerte que algo en mi vida cambie. Si yo me organizo en mi cuadra y logro que mi cuadra esté barrida o que no tiren la basura, yo sí soy un ciudadano que participa. Si pongo un tuit para insultar a los que tiran la basura, no me parece participar. Entonces necesitamos... Mire, Chile tiene, creo que 19 millones de habitantes o por ahí así. Por allá. Y nosotros 130. Nosotros, le voy a decir, qué poco participamos. En Chile, con 19 millones de habitantes, hay 150,000 organizaciones civiles registradas trabajando. Nosotros tenemos unos cuantos 20,000 registradas. En 130 millones de habitantes. No participamos. No participamos en nuestra colonia, no participamos en la escuela, no participamos en las actividades de los hijos, en arreglar el parque, en cuidar. ¿Se acuerdan ustedes, don Enrique de Uruchurtu, cómo educó a la gente a que no pisara las flores? Don Ernesto. Claro. Don Ernesto, y nos hizo ser cuidadosos con las flores. Necesitamos participar, no nada más denunciar, no nada más estar enojados. La sociedad necesita organizarse desde su casa, desde su cuadra, desde su colonia, desde su escuela, desde su parque y cambiar su realidad. Ingeniero, y desde ahí exigir. En alguna parte de su trabajo y de su investigación menciona usted el desgaste o deterioro de la figura y de la institución del presidente de la República. Y usted hace una reflexión de cómo esta conexión o este vínculo que tenía el presidente de mediados del siglo pasado ha cambiado enormemente con el presidente de finales del siglo XX o de principios del siglo XXI. Un presidente distinto, sin las facultades, sin los poderes de antes, pero también una institución desgastada, deteriorada. ¿Qué piensa de esto? Decía Enrique con toda razón que estamos en una situación más delicada y distinta. Efectivamente, las comunicaciones hacen que la sociedad sea menos paciente y que los cambios tarden ya mucho más perceptivamente en llegar. Pero le decía yo, tenemos que cuidar a nuestras instituciones. Ahora que tenemos que hacer una negociación internacional, nos estamos dando cuenta lo indispensable que es para nuestro país de contar con un jefe de Estado, apoyado por su sociedad, respetado. Necesitamos cuidar la institución presidencial, sin duda, como todas las instituciones. Eso no quiere decir que no seamos críticos de los actos de gobierno, son dos cosas distintas. Necesitamos cuidar nuestra institución presidencial, sin duda. ¿Está deteriorada? Yo creo que la hemos... fíjese, cuando yo estaba... La hemos desgastado inútilmente. Cuando yo estaba en la secundaria, llevaba civismo, decía que había 3 órdenes de gobierno, ¿no? Que el gobierno se dividía en el ejecutivo, en el legislativo judicial. Y en el judicial. Y que el ejecutivo recaía en una persona y que esa era responsable. Y ahora nos hemos dedicado a ir creando una serie de aparatos autónomos que salieron del ejecutivo. Le hemos ido quitando y quitando responsabilidades. Yo creo que hay que
tener un jefe de Estado al que le exijamos cuentas los ciudadanos y que sea responsable. Tengo muchos suspicacia de los órganos autónomos porque no sé quién es el responsable. No sé quién es el responsable de sus actos. Y me preocupa mucho, y particularmente me preocupa mucho que vayamos disminuyendo a nuestro jefe de Estado. Yo creo que es una institución que debemos de cuidar para bien de los mexicanos, indiscutiblemente. Aunque la creación de todo este conjunto periférico, el INE, el INAI, el IFT, etcétera, etcétera, en alguna medida respondió a la percepción de que había una excesiva concentración, un abuso. Esa excesiva concentración se traducía a veces en abuso por parte del presidente, de la persona que encarnaba la institución. ¿Será hora de echar reversa? Yo creo que de revisar, sí, porque mire, yo leo en la prensa, yo leo lo que ustedes escriben, y ustedes escriben que en el INAI ahora unos responden a un partido y otros a otro, y que se reparten por cuotas. Ustedes lo escriben, no yo. Bueno, queremos que sean las cuotas las que manejan, o un jefe de Estado que nos responda. Pongámoslo así. Usted dice, había abusos, pues invitémoslos, corrijámoslo, pero se socializó el abuso. Se socializó el abuso. Se socializó el abuso. Entonces, pues yo creo que hemos perdido en ambas partes. Perdimos en la institución del jefe del Estado y perdimos en que no le llegó a la sociedad, le llegaron más abusos. La prueba está lo que hemos visto, dice usted, de los señores gobernadores. Don Raúl, los partidos políticos, hay... cuando hablaba usted hace un momento de este enojo, de este sentimiento de insatisfacción por parte de la ciudadanía, algunos académicos, investigadores o analistas pensamos que buena parte de esa cuota del enojo se la llevan los partidos políticos y son responsables. ¿Qué piensa usted de esto? Tenemos partidos... Yo he leído en uno de sus compañeros, y que incluso lo invité a platicar, unos compañeros periodistas, un análisis que me pareció muy interesante. Decía, el problema de los partidos es que lo desarraigamos de la sociedad. En el momento en que, me parece que fue en junio de 1996, se hizo aquella famosa reforma electoral definitiva y final, donde, así se dijo, así se llamó la reforma en 96. No sé cuántas llevamos después de esa, pero bueno. Muchas más. Pero en esa reforma, me hacía ver uno de sus compañeros, se trastocó la esencia de la relación de los partidos con la sociedad al incorporarlos al presupuesto. En el momento que se incorporaron todos los partidos al presupuesto, se olvidaron de la sociedad. La sociedad quedó sin canales de interlocución. Yo creo que tenemos que revisar todo eso. ¿Qué hicimos en estos 20 años? Porque lo que está sucediendo es el cambio de lo que hemos venido haciendo 20 años. No es responsabilidad de una gente hoy. No, el resultado de todas estas 2 décadas. Eso es el resultado de los cambios institucionales. Revisen los efectos de esta ley electoral definitiva final de 1966, y en lugar de haber mandado al partido en el gobierno que tenía privilegios a ganarse el pan de cada día desde la sociedad, nos trajimos a todos los partidos. Exacto, los subimos a la mesa, mejor todos parejos. Los convertimos a todos en lo mismo. Claro. Hace poco estábamos oyendo el debate entre algunos panistas en el Estado de México, diciendo, copiamos todo lo que hacía el PRI y todo lo que... Y mal. Oiga, yo sería el primer entusiasta en salir a la sociedad a decir que se acabe el financiamiento público a los partidos, a todos, ¿eh? Estoy totalmente... Yo digo que hay que revisar las consecuencias de lo que se hizo en esa reforma de 96. A mi juicio, lo que escribió su compañero me hizo pensar en reflexión. ¿Es una deformación el financiamiento público a los partidos? Yo creo que sí. Bueno, los resultados, ¿no? Sí. O no tanto, por lo menos, ¿no? Por lo menos recortarle ahí un poco. Hay que regresar a los partidos, pero bueno, recordemos al seno de la sociedad. El espíritu aquel de eso pretendía blindar de que llegaran dineros oscuros o del crimen o de otros lados a financiar campañas. Garantizar cierta equidad también. Siguen llegando, pero lo peor. Bueno, siguen llegando, exacto. Bueno, se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos 3 minutos y si no el señor me va a regañar, así es que disparen ahora o jamás. No, todas las veces que quieran.
Digan ustedes, porque se nos va a acabar el tiempo. María. A ver, ingeniero, hablamos de el mote, ¿no? El hermano incómodo. ¿Cómo le gustaría a usted que lo recuerden? Afortunadamente le quedan muchos años de vida, está usted muy joven, se le ve muy bien. Y en impecable salud. ¿Cómo me gustaría que me recordara usted como me ve en esta plática? Así. Y si usted me recordara así, yo quedaría muy satisfecho. Le diría, don Julio, tu hija me recuerda así. Resentimiento, ingeniero. Es difícil imaginar que alguien que tuvo la persecución política que usted tuvo, los 10 años de cárcel, no tenga algo de resentimiento. Y si no lo tiene, ¿cuál es la receta? No, si no lo tienen los altares, ¿no? Es decir... Sí, el enojo es de ida y vuelta. No, pasa uno por distintas etapas. Hay que quería uno darse de topes en la pared y todo lo demás. Pero va uno aprendiendo esa máxima que dice el resentimiento, el sentimiento de venganza y esas cosas. Es un veneno que se toma uno creyendo que le va a hacer daño al que le cae mal. Sí, y le va mal a uno, no, hay que seguir viviendo y queriendo y para adelante. Si se cruza con Antonio Mire, Lozano, yo soy creyente, y si Dios pone las cosas en su lugar, a cada quien lo va a poner en su lugar. Y aquí en la tierra mejor me ocupo de lo positivo, de mis hijos, de mis nietos y ahora de mis libros. Si se cruza con... Con Antonio Lozano Gracia, ¿lo saluda? A don Antonio lo invité a desayunar después de que salí de la cárcel. No me va a dejar mentir, lo invitamos a través de un amigo común y fuimos mi hijo y yo. Y le dije, don Antonio, yo lo quería saludar para decirle que yo vengo de una familia de instituciones y sé lo que sucede dentro de las instituciones y que muchas de las decisiones que se toman no son personales. Pues es que créanme que no hay nada personal. Y creo que se sintió bastante agradecido por ese comentario, se paró, me dio un abrazo y yo se lo devolví. Y después sacó su tarjeta y se la dio a mi hijo y le dijo, tú eres abogado, sé que eres un abogado brillante, mi despacho está a tus órdenes y para adelante. Y lo estoy diciendo públicamente, espero que don Antonio no se ofenda de que lo estoy balconeando, pero bueno. Hijo, y ahorita que hacías mención de eso y viene el flashback histórico de aquella investigación y aquellas cosas y la PACA y cosas terribles en la historia de la historia judicial de este país, ¿no? Pero bueno, su relación con su hermano, don Raúl, este proceso, estos 20 años, estas subidas, bajadas, juicios, señalamientos, publicaciones, ¿lesionó, deterioró su relación personal? No, al contrario, don Leonardo la estrechó, tuvimos el tiempo suficiente para darnos bastantes agarrones y como ya no era sí presidente, hubo agarrones. Hombre, desde luego, pero además nos queremos mucho. Como ya no tenía la institución presidencial, entonces me permitía expresiones que por respeto a la institución yo no hubiera podido hacer en otro momento. Pero pasado ya, como expresidente, pues venga mi hermano, ¿no? Y claro que lo quiero mucho, pero además le quiero decir una cosa, don Leonardo. Admiro mucho el trabajo del expresidente Salinas y lo voy a defender porque tengo razones, lo vi y tengo motivos, estadísticas suficientes para defender el trabajo, no nada más por las reformas, sino por su cercanía con la gente. Me tocó trabajar en el programa de solidaridad, lo vi durmiendo con la gente, hablando con la gente, oyendo a la gente, recorriendo ejidos, comunidades, rancherías, fábricas. Entonces, como dicen, si me toca ese vals, yo soy hermano de mi hermano, voy a defender al presidente Salinas y quiero mucho a mi hermano. Hagamos un segundo capítulo para ese y otros valses, si le parece bien. Encantado, don Leonardo. Conclusiones, María, Enrique, por favor. No, bueno, si se arregló con Lozano, más le valía con su familia, ¿no? No, bueno, con Lozano no tengo ninguna relación afectiva. Con mi familia la tengo profunda y estrechamente. Pero además admiro a mi hermano. De verdad, lo admiro por su capacidad, pero yo lo vi trabajar. No quiere decir que no haya cometido errores, evidentemente, si aquí no hay perfecciones, pero la intención de su gobierno fue muy completa y me gusta y lo volvería a defender. Habría que corregir muchas cosas, pero fue un presidente de su tiempo que hizo las cosas en su tiempo. Debo decir que pertenece a un partido que es el que ha hecho las reformas, ¿eh? Hasta ahora incluso.
Don Enrique. Ingeniero, pues usted es parte de la historia y ha sido un privilegio asomarnos a algo de esa historia, además del presente, de las propuestas provocadoras que ojalá se debatan, porque creo que hacen falta este tipo de propuestas. Gracias por acudir. Gracias, don Enrique. Gracias, María. Hombre, gracias, don Leonardo. Bienvenido, don Gracias Raúl. a todos ustedes. Este es un foro abierto. Le agradezco la confianza y le agradezco su disposición para acompañarnos el día de hoy. Felicidades por la propuesta. Está usted en el debate del momento. Hoy se debate el impacto de la tecnología en la sociedad, se debate las consecuencias que esto pueda tener en la educación, en la salud, en la economía, en tantas cosas. Y está usted, y lo felicito por ello, no alimentando los rencores del pasado, sino en el debate del presente. Así es que gracias por compartirlo. Hay que revisar críticamente estos últimos 20 años. Bueno, es Muy una revisión que creo que críticamente. no se agota, ¿no? Todavía. Pero bueno, muchas gracias, María, muchas gracias. Gracias a Bienvenida. ustedes, un gusto Esperemos estar que aquí. estés Muchas aquí gracias. muchas veces más. Don Enrique, muchas gracias. Buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. Esto es La Silla Roja, lo esperamos a la misma hora la próxima semana. Hasta entonces, gracias.